En los bosques más profundos de Norteamérica existió un auténtico bestiario de criaturas tan absurdas como aterradoras, seres conocidos entre leñadores y pioneros como fearsome critters o criaturas temibles, las cuales se mencionaban desde pantanos hasta montañas. Para algunos eran simples bromas de fogata, pero para quienes vivían en el bosque formaban parte del entorno. Había criaturas inofensivas y extrañas, pero también otras realmente escalofriantes, entes que acechaban campamentos, se lanzaban desde los árboles o incluso emergían de los pantanos con una ferocidad indescriptible. En este video especial te traigo una recopilación de las criaturas más temibles que alguna vez fueron parte del folclore de los bosques de los Estados Unidos, comenzando por las más conocidas y avanzando poco a poco hacia las más peligrosas, violentas y aterradoras, seres de los que hoy casi nadie habla, pero que podrían seguir ocultos en lo más profundo de los bosques. La primera criatura de esta lista fue también una de las más populares en la tradición folclórica del oeste norteamericano, y me refiero al yacálope. Su nombre provenía de la combinación de liebre y antílope, aunque en realidad su aspecto se parecía más al de una liebre con cuernos de ciervo. Este extraño animal comenzaría a formar parte del imaginario estadounidense a partir del siglo XIX, cuando los primeros colonos, vaqueros y comerciantes del oeste afirmaban haberlo visto cruzando los páramos de Wyoming y Dakota del Sur. Un registro documentado de esta criatura apareció en el libro Criaturas temibles de los leñadores de 1910, donde se relataban distintas bestias que, aunque en ocasiones eran tomadas como bromas locales, eran descritas con tal convicción que dejaban entrever un trasfondo más serio. Los leñadores y viajeros del bosque no siempre hablaban de estas criaturas en tono de burla. Muchos las consideraban reales, como parte del ecosistema misterioso que habitaba en lo profundo del bosque. En el caso del yacálope, su naturaleza ambigua entre lo cómico y lo escalofriante lo volvió especialmente icónico. Se le atribuían varias características llamativas, entre ellas la supuesta capacidad de imitar la voz humana, especialmente los cantos nocturnos de los vaqueros. Algunos aseguraban haber escuchado frases repetidas desde la oscuridad del bosque, como si algo los acechara, repitiendo sus propias palabras. También se decía que era una criatura extremadamente difícil de cazar. Era escurridizo, astuto y veloz, ya que lograba escapar incluso del más experimentado tirador. Había quienes aseguraban que solo salía durante tormentas eléctricas o noches de luna llena. Con el tiempo, surgió una explicación biológica para el origen de los avistamientos que inspiraron a esta leyenda. Algunas liebres silvestres padecían infecciones provocadas por el virus del papiloma del conejo de Shop, una enfermedad que provocaba el crecimiento de tumores queratinosos en la cabeza y en el rostro de los animales, los cuales podían parecerse a astas o cuernos. Este tipo de casos documentados en la fauna salvaje podrían haber contribuido a que algunos testigos juraran haber visto liebres con cuernos, antes de que el yacálope se convirtiera en un ícono popular. Aunque muchos creen que el yacálope fue solo una leyenda nacida de la exageración y el ingenio, todavía hay quienes afirman que estas criaturas podrían existir ocultas en algún rincón remoto. La segunda criatura de esta lista fue conocida en todo el suroeste de los Estados Unidos, especialmente en los desiertos de Nevada, Nuevo México, Arizona y California. Se le conocía como el Cactus Cat o el gato cactus, y aunque su nombre sonara inofensivo, los relatos que lo rodeaban tenían un tono mucho más extraño y a veces inquietante. Se decía que el Cactus Cat tenía el tamaño de un lince o un gato montés, pero su cuerpo estaba cubierto de espinas duras y rígidas como las de los cactus del desierto.
Sus patas además estaban equipadas con garras afiladas que utilizaban no solo para defenderse, sino para destrozar los troncos de los cactus saguaro durante la noche. Este comportamiento no era casual, ya que según los relatos, el animal desgarraba los cactus para beber su savia fermentada, lo que lo dejaba en un estado de embriaguez salvaje. Los leñadores, viajeros y habitantes del desierto afirmaban que después de beber esto, entraba en un estado de euforia descontrolada, corría por el desierto lanzando chillidos agudos que se confundían con el viento. Había testimonios que decían que en esas noches se podía escuchar su risa chillona a lo lejos, una mezcla entre el maullido de un felino y el graznido de un cuervo. En el libro de las criaturas temibles de los leñadores de William T. Cox, se mencionaban que era una criatura territorial. Si encontraba a un humano en su camino, especialmente si estaba acampando cerca de un cactus abierto recientemente, podía volverse agresiva. Se hablaba de ataques breves y violentos, donde el animal embestía con sus espinas o lanzaba zarpazos fugaces antes de desaparecer en la oscuridad de la noche. También se decía que si uno dormía bajo la sombra de un saguaro, podía despertarse cubierto de cortes profundos, como si algo lo hubiera arañado durante la noche. Otra característica inquietante era que, según algunas versiones, el Cactus Cat no vivía solo. Se decía que durante la primavera, las parejas de esas criaturas aullaban juntas por las noches del desierto, marcando su territorio y buscando reproducirse. Sus crías, si bien no eran vistas con frecuencia, supuestamente compartían el mismo comportamiento. Durante décadas, su historia fue contada entre los leñadores del suroeste y los trabajadores del ferrocarril que atravesaban zonas áridas. Algunos las consideraban una broma para asustar a los recién llegados, pero otros, especialmente quienes habían vivido años en esta región, aseguraban haber oído o incluso visto sus marcas en los cactus, muchas veces en lugares donde ningún otro animal podría haber trepado. Incluso hoy en día, en algunas zonas desérticas, han surgido algunos avistamientos esporádicos de estos supuestos felinos, aunque hasta la fecha no se han encontrado pruebas físicas que puedan probar su existencia. Otra criatura reportada por los leñadores de Pensilvania fue el skunk, una de las más extrañas y tristes de todo el folclore de los bosques estadounidenses. Según los relatos recogidos a principios del siglo XX, se trataba de un ser pequeño, con un cuerpo flácido cubierto de verrugas, piel arrugada y ojos permanentemente llorosos. El skunk solía esconderse entre los arbustos y se decía que su sola existencia estaba marcada por una profunda tristeza. Los leñadores afirmaban que este animal evitaba cualquier tipo de contacto y que al ser descubierto o confrontado comenzaba a llorar desconsoladamente hasta disolverse en un charco de lágrimas. Su llanto era descrito como un sollozo profundo, lastimero, que a veces podía escucharse entre los árboles al anochecer. Un viejo relato narraba que un grupo de trabajadores del bosque de Pensilvania afirmó haber visto a la criatura encorvada que avanzaba lentamente por un claro. Intrigados por su forma, decidieron seguirla. Sin embargo, al llegar al sitio donde debería estar, no encontraron nada, solo un rastro húmedo sobre la tierra. Desde entonces, muchos aseguraron que ese era el comportamiento típico del skunk: caminar solo, llorar en silencio y desaparecer en cuanto era visto. Aunque para algunos esta criatura fue solo una invención melancólica de los leñadores en tiempos de soledad y aislamiento, otros creen que detrás de estos relatos podrían haber existido algún animal real, incomprendido y posiblemente extinto, que inspiró esta leyenda. Otra criatura reportada por los madereros del norte de los Estados Unidos fue el Side-Hill Gower, cuyo nombre puede traducirse como el cavador de laderas. Se trataba de un extraño ser supuestamente adaptado a la topografía inclinada de las montañas. Según se contaba en los campamentos de leñadores de Vermont, Pensilvania e incluso partes de California, esta criatura tenía un cuerpo asimétrico,
Las patas de un lado eran más cortas que las del otro, lo que le permitía desplazarse con facilidad solo en una dirección alrededor de las pendientes. Era como si su anatomía hubiese evolucionado específicamente para caminar por colinas empinadas. Físicamente, los relatos lo describían como un animal cuadrúpedo de tamaño mediano, con un pelaje áspero de color marrón o grisáceo. Su tamaño habría oscilado entre 90 centímetros y 1,30 m de largo. Se estimaba que podría pesar entre 20 y 35 kilos, similar a un coyote robusto. Sus patas más largas eran descritas como musculosas, mientras que las más cortas parecían atrofiadas pero fuertes, lo que le daba una apariencia desbalanceada y antinatural. Algunos testimonios mencionaban un hocico alargado, orejas pequeñas y una mirada penetrante, siempre atenta a cualquier amenaza desde la parte alta de las colinas. Sin embargo, algunos investigadores modernos han sugerido que la idea de este ser pudo haber nacido del avistamiento de animales reales con deformaciones congénitas en las patas o en la columna, que al ser vistos de lejos daban la impresión de moverse de manera irregular por las pendientes, en un entorno donde lo insólito se mezclaba con el aislamiento y el miedo. Esas apariciones pudieron transformarse en relatos de una criatura que habitaba exclusivamente en las laderas, alimentando así esta leyenda. Otra de las criaturas más inquietantes reportadas por leñadores y vaqueros del oeste estadounidense fue el hoop snake, una serpiente cuya forma de desplazarse la separaba de cualquier otro animal conocido. Su nombre significaba literalmente serpiente aro y hacía referencia al movimiento peculiar que, según los testigos, ésta realizaba. Se enrollaba mordiéndose la cola y rodaba a gran velocidad colina abajo. Esta criatura fue descrita por primera vez en los libros de William T. Cox y más adelante en el libro de criaturas temibles de Henry H. Tryon, dos de las recopilaciones más importantes del folclore norteamericano de inicios del siglo XX. En ambas se detallaba que el hoop snake era temido por su comportamiento agresivo y por un supuesto aguijón venenoso en la punta de la cola, con el cual podía atacar al desenrollarse justo antes de impactar a su presa. Se decía que esta serpiente podía medir entre 1,20 m y 1,80 m de largo, con escamas gruesas y de tonos oscuros, lo que le daba un aspecto intimidante. Su habilidad para rodar la convertía en un depredador impredecible. Algunos relatos aseguraban que cuando alguien la avistaba bajando por una colina, era mejor echarse al suelo, ya que su objetivo era impactar a toda velocidad y clavar el aguijón venenoso con una precisión letal. En cuanto a una posible explicación, algunos naturalistas han sugerido que la leyenda podría haber surgido de la mala interpretación de los movimientos defensivos de ciertas serpientes reales, como la Francia abacura, que se enrollaba y agitaba violentamente la cola para disuadir a depredadores. Sin embargo, ninguna especie conocida ha mostrado jamás la capacidad de desplazarse rodando como la describían los relatos. Otra de las criaturas más temidas por los leñadores fue el agropelter, un ser que habitaba en lo alto de los árboles y que atacaba a cualquiera que se atreviera a internarse en su territorio. Su nombre provenía del verbo inglés pelter, que hacía referencia a arrojar objetos con violencia, una característica que definía por completo a esta extraña criatura. El agropelter fue descrito como un ser de brazos largos y musculosos, con un cuerpo delgado y ágil que le permitía desplazarse con rapidez entre las ramas. Tenía un rostro retorcido casi humanoide. Se decía que acechaba en silencio y cuando un leñador pasaba por debajo, arrancaba ramas secas o lanzaba troncos enteros con una fuerza brutal, golpeando a sus víctimas hasta la muerte. El tamaño del agropelter se estimaba en alrededor de 1,5 m de altura, aunque su delgadez lo hacía parecer más pequeño. Su fuerza, sin embargo, era descomunal, y muchos afirmaban que podía lanzar proyectiles de madera a decenas de metros, con una puntería precisa. Los ataques siempre parecían venir de ninguna parte, pues el agropelter
se escondía entre el follaje, invisible hasta el momento del impacto. En los campamentos madereros, más de un accidente fatal fue atribuido a esta criatura. Se contaba que cuadrillas enteras se negaban a trabajar en ciertas zonas donde se habían reportado ataques. Cox mismo escribió que pocos hombres podían considerarse afortunados si lograban sobrevivir a un encuentro con esta criatura. Uno de los relatos más antiguos del siglo XIX habla de un leñador que fue golpeado en la cabeza por una rama tan pesada que lo derribó de inmediato. Sus compañeros, al buscar en el suelo, no encontraron señales de que aquella rama hubiera caído al azar. Estaba astillada de un extremo, como si hubiera sido arrancada de cuajo. El hombre sobrevivió con una fractura, pero juró que antes de perder el conocimiento, vio a una figura delgada moverse entre las ramas más altas. Otro incidente, reportado en los bosques profundos de Maine, relataba un encuentro escalofriante. Mientras talaban árboles en una zona apartada, escucharon primero un crujido en lo alto de las copas y un gruñido grave que les heló la sangre. Al acercarse para observar, vieron a un extraño ser cubierto de pelo oscuro, que con una fuerza brutal arrancó una rama y la lanzó con precisión mortal contra un venado pequeño que merodeaba cerca. El impacto fue tan violento que el animal cayó muerto en el acto. Lo más aterrador vendría después, ya que el ser descendió brevemente, recogió el cadáver con una destreza inquietante y lo arrastró hasta lo alto de un enorme pino. Desde ahí, emitió un chillido estridente que parecía más una risa burlona, un sonido agudo que resonaría en medio del silencio del bosque. Resulta interesante que si bien algunos creen que el agropelter fue una explicación folclórica para justificar accidentes ocurridos durante la tala, también hay quienes consideran que podría tratarse de una variante agresiva de Bigfoot, cuya presencia fue reinterpretada bajo un nombre diferente en la tradición de los leñadores. Otra de las criaturas más famosas dentro de los llamados Fearsome Critters fue el Hodak. Se trataba de un animal aterrador con un cuerpo musculoso, cubierto de espinas afiladas y una cabeza enorme, provista de colmillos. Tenía patas cortas y poderosas, y se decía que su temperamento era feroz, atacando a cualquiera que se cruzara en su camino. La criatura alcanzaba alrededor de los 2 metros de largo, con un cuerpo bajo y pesado que le daba un aspecto reptiliano. Su piel era descrita como rugosa y dura, mientras que las filas de espinas que recorrían su espalda lo convertían en un ser casi imposible de enfrentar. Los leñadores aseguraban que habitaba en los bosques cercanos de Wisconsin y que era un animal carnívoro que se alimentaba de ganado, perros e incluso de la carroña que encontraba en el monte. El Hodak pasó de ser un relato de fogata a un fenómeno local durante 1893, cuando Eugene Shepard, un especulador y hombre de negocios de Rhinelander, afirmó haberlo cazado. Según Shepard, el enfrentamiento fue tan peligroso que él y su grupo no tuvieron otra opción que utilizar dinamita para acabar con la criatura, ya que las armas comunes no parecían causarle ningún daño. Según sus palabras, la criatura era demasiado fuerte y rápida y había matado ya a varias reses de la zona, lo cual justificaba esta cacería. Hay quienes sostienen que la leyenda pudo haberse originado en avistamientos de algún reptil desconocido, un animal real que inspiró las primeras descripciones y que con el tiempo se transformó en un mito. Otra criatura temida fue el gumbero, una criatura que era casi imposible de matar. Su piel dura y brillante parecía hecha de caucho, y ningún cuchillo ni bala podía atravesarla. Para quienes trabajaban en los campamentos, enfrentarse a este animal equivalía a una sentencia de muerte. El gumbero alcanzaba el tamaño de un oso adulto y podía superar fácilmente los 200 kilos de peso. Su cuerpo negro, liso y aceitoso tenía un aspecto antinatural, y quienes lo veían de cerca hablaban también de un olor fuerte y desagradable que delataba su presencia. Los relatos lo presentaban como un carnívoro insaciable, capaz de devorar venados, alces y hasta ganado en una sola noche. Una vez que encontraba alimento, arrasaba con todo lo que tenía a su alcance.
dejando tras de sí un silencio perturbador en el bosque. Su única debilidad conocida era el fuego, ya que en los testimonios aseguraban que al intentar quemarlo, el gumbero no solo moría, sino que explotaba con tal violencia que podía derribar árboles y destruir chozas cercanas. Esa explosión lo volvió aún más temido, porque ni siquiera su muerte era segura para los humanos. Uno de los relatos más repetidos en los campamentos hablaba de una cuadrilla de leñadores en la costa del Pacífico que, al seguir unas huellas enormes en el barro, se toparon con un gumbero, alimentándose de los restos de un alce. Los hombres dispararon varias veces, pero las balas rebotaban en su piel como si fuera acero. El animal levantó la cabeza, mostró sus colmillos y avanzó unos pasos hacia ellos. Los trabajadores apenas lograrían escapar corriendo. Algunos investigadores interpretaron que la leyenda pudo haberse originado en encuentros con osos enfermos o con pérdida de pelaje, que adoptaban un aspecto extraño y brillante. Pero para los hombres del bosque, el gumbero era real, un monstruo invulnerable que habitaba en la espesura y que representaba los horrores indomables de la naturaleza. Una de las criaturas más perturbadoras y de las que ya hemos hablado en un video previo es el Hide Behind, considerado por muchos leñadores como el más aterrador de todos los Fearsome Critters. Su nombre hacía referencia a su habilidad ocultarse siempre detrás de la persona que lo buscaba, de manera que nadie podía verlo de frente. Se decía que el Hide Behind era un depredador sigiloso que acechaba a los hombres en lo profundo de los bosques. Según los relatos, se alimentaba principalmente de humanos, atacando por la espalda y arrastrando a sus víctimas a la espesura, donde jamás volvía a aparecer. Medía cerca de 2 metros de altura, era delgado y al mismo tiempo desproporcionadamente fuerte, con ojos brillantes que destellaban en la oscuridad. Nadie conocía del todo su aspecto, porque nadie podía observarlo de frente. Cada vez que alguien se giraba, la criatura se movía con una rapidez antinatural para mantenerse siempre fuera del campo de visión. Los pocos rastros que dejaba eran aterradores. En ocasiones, los cuerpos de los leñadores desaparecidos aparecían destazados, con las vísceras colgando de las ramas de los árboles, como si hubieran sido arrojados hacia lo alto con una brutalidad indescriptible. En estos restos se distinguían señales claras de haber sido desgarrados por garras afiladas, lo cual reforzaba el miedo de que se trataba de un depredador que cazaba con precisión y violencia. Los leñadores también afirmaban que el Hide Behind tenía un punto débil: no soportaba el alcohol. Beber lo suficiente antes de internarse en el bosque era, según la tradición, la única forma de mantenerlo alejado. Esto llevó a que muchos cuadrilleros justificaran su costumbre de llevar licor al trabajo como una medida de prevención contra el Hide Behind. Entre los relatos más extraños de los madereros del norte se encontraba el del Dungambenhüter, una criatura cuya forma de matar resultaba tan absurda como espeluznante. No se trataba de un depredador que desangraba a sus presas con colmillos o garras, sino de un ser que succionaba el aire de los cuerpos humanos hasta aplastarlos por completo, dejando tras de sí figuras retorcidas y sin vida. Los leñadores lo describían como un animal grande, de cuerpo robusto, con un aspecto entre reptil y mamífero. Tenía un hocico alargado y una mandíbula deformada que utilizaba para sujetar a sus víctimas. Una vez que lograba atraparlas, esta criatura presionaba con tal fuerza que las costillas crujían, y con una poderosa inhalación absorbía todo el aire de sus pulmones, dejándolos colapsados y sin forma. El tamaño de esta criatura era comparable con la de un oso negro adulto, aunque más bajo y pesado, lo que le permitía emboscar a los trabajadores en zonas pantanosas o entre troncos caídos. Era descrito como silencioso y paciente, capaz de acechar durante horas hasta encontrar el momento preciso para atacar. También se decía que en más de una ocasión, leñadores desaparecidos fueron hallados en un estado aún más macabro, con los cuerpos colapsados y con parte de sus órganos internos saliendo por la boca, como si hubieran sido arrancados desde dentro por una succión violenta y antinatural. Para los testigos, aquello no podía simplemente
explicarse como un accidente. En los pantanos del sur de los Estados Unidos se contaba la historia del Snollygoster, una criatura sumamente temida. A diferencia de otros monstruos del bosque, este habitaba en las ciénegas y cursos de agua lodosa, donde acechaba en silencio a cualquiera que se acercara demasiado. Se le describía como un reptil gigantesco, de cuerpo alargado y escamoso, semejante a un cocodrilo deforme que podía alcanzar entre 5 y 7 metros de largo. Lo más aterrador era su cola. En la punta tenía una formación ósea afilada como una lanza, con la que atacaba a sus víctimas con un solo movimiento. El Snollygoster podía atravesar cuerpos y arrastrarlos al fondo del pantano, donde desaparecía sin dejar rastro. El Snollygoster fue recogido en las primeras compilaciones de Fearsome Critters por William T. Cox y más tarde por Henry H. Tryon. En ambas obras se le describía como uno de los depredadores más grotescos y peligrosos de los pantanos del sur. Con el paso de los años, algunos investigadores sugirieron que estas historias pudieron haber nacido de encuentros con caimanes de gran tamaño. Sin embargo, la descripción de la cola en forma de lanza, un detalle constante en los testimonios, no corresponde a ningún animal conocido. Entre las criaturas más curiosas y a la vez inquietantes del noroeste del Pacífico, particularmente en Oregon y Washington, se hablaba del Splinter Cat, un felino legendario cuya presencia explicaba fenómenos extraños en los bosques. No era un animal común, se decía que tenía el tamaño de un puma o de un gran lince, con una constitución robusta en la cabeza y el cuello. Su característica más reconocida era una frente ancha, plana y dura como un ariete, reforzada para soportar impactos violentos. El cuerpo del Splinter Cat estaba provisto de garras poderosas, una cola larga y, en algunas variantes de la leyenda, un pelaje con patrones que imitaban la corteza de los árboles, lo cual lo volvía casi invisible en la espesura. Aunque tenía forma de gato grande, los leñadores aseguraban que podía impulsarse con tal fuerza que parecía volar entre los árboles, atravesando la oscuridad nocturna como un proyectil viviente. Su comportamiento lo hacía único entre los Fearsome Critters, ya que era un animal nocturno, inquieto y sumamente enérgico. Durante las noches se lanzaba contra los árboles huecos, embistiéndolos de cabeza para hacerlos astillas. El motivo era simple: buscaba los panales de abeja silvestre y los mapaches refugiados en el interior. Se decía que el Splinter Cat tenía un temperamento feroz y era capaz de atacar a las personas que se cruzaban en su camino. Los relatos decían que, irritado, podía embestir directamente a un hombre con su frente endurecida, matándolo incluso de un solo golpe contra el tronco más cercano. Otros hablaban de trabajadores heridos por ramas y astillas proyectadas con violencia cuando el Splinter Cat derribaba árboles en plena noche. Era por esto que entre los leñadores circulaba la advertencia de mantenerse lejos de los golpes violentos que resonaban en el bosque. En las cumbres rocosas de Colorado se hablaba de una de las criaturas más desproporcionadas y aterradoras, y me refiero al Sly Rock Bolter. No era un depredador que acechara en silencio ni que cazara con astucia, sino una bestia descomunal que se abalanzaba desde las montañas, aplastando y devorando todo a su paso. Se le describía como una criatura gigantesca, semejante a una ballena adaptada a las alturas. Medía más de 15 metros de largo, con un cuerpo robusto y una cabeza enorme, provista de una boca llena de colmillos que se extendían de oreja a oreja. Sus patas delanteras eran casi inexistentes, pero las traseras terminaban en ganchos afilados que le servían para aferrarse a los riscos y permanecer inmóvil, camuflándose así entre las laderas. Su comportamiento era devastador, ya que se decía que el Sly Rock Bolter permanecía colgado en lo alto de las montañas, esperando pacientemente a que algún grupo de personas o animales cruzara el valle. Entonces era cuando se soltaba de sus ganchos y se dejaba caer con todo su peso, deslizándose como una avalancha viviente, arrastrando con árboles, rocas y cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Una vez que alcanzaba a sus presas, las atrapaba en su boca descomunal y las devoraba enteras.
Con el tiempo, algunos sugirieron que esta criatura no era más que una metáfora de los peligros reales de las avalanchas y deslizamientos de tierra, pero para muchos madereros, el Slide Rock Bolter simbolizaba algo más, la idea de que en las montañas habitaba un monstruo gigantesco, imposible de detener, que podía surgir en cualquier momento, con la furia de la naturaleza misma. La última criatura de este compilado es quizá la más extraña y aterradora de todas, y me refiero al Galliniper de Aberasboro, o también conocido como el mosquito vampiro de Carolina del Norte. Era un mosquito gigantesco que, según los lugareños, era tan grande como un halcón o incluso un águila. Su aspecto era grotesco, tenía el cuerpo alargado y frágil de un mosquito, 6 patas largas, alas que producían un zumbido ensordecedor, y en su cabeza un aguijón desproporcionado, afilado como una daga. Se decía que podía atravesar un brazo humano de lado a lado o incluso cortar un miembro limpiamente, como si se tratara de una cuchilla viviente. El Galliniper se comportaba como un mosquito común, pero a escala monstruosa. Merodeaba por las zonas pantanosas al caer la noche, rondaba los campamentos y se abatía sobre animales y personas con brutalidad. Los relatos aseguraban que era capaz de drenar la sangre de un humano con una sola picadura, dejando el cuerpo seco en segundos. Su zumbido, similar al de un abejorro gigante, servía como único aviso de su presencia, aunque para la víctima solía llegar demasiado tarde. Vacas, caballos y trabajadores de los pantanos eran señalados como presas habituales de este vampiro alado. Su peligrosidad era absoluta. Los leñadores y pobladores de Aberasboro lo temían más que a caimanes, osos o panteras, pues una sola picadura bastaba para matar. A mediados del siglo XIX, muertes inexplicables por anemia aguda y animales hallados sin sangre fueron atribuidos a esta criatura. Pero el mito no era exclusivo de los colonos, ya que entre los pueblos nativos, los Tuscarora narraban la leyenda de un extraño insecto descrito como una mezcla entre un mosquito y una avispa. El monstruo era llamado Rot-Taiyo, que devoraba guerreros enteros bebiendo su sangre. Según el relato, este ser aterrorizó a la tribu hasta que un héroe logró atravesarle el corazón con una flecha. Del cadáver del monstruo salieron volando todos los mosquitos comunes que hoy pueblan el mundo. Pero más allá de las leyendas, incluso en tiempos más recientes, se mencionaron supuestos avistamientos en 1909, cuando un pescador aseguró haber visto un insecto del tamaño de un cuervo. Aunque nunca se presentó prueba física de un mosquito de tal tamaño, la historia sobrevivió en artículos, compilaciones de folclore sureño y en la memoria de la comunidad. Con todo esto, resulta fascinante detenerse a pensar en el conjunto de criaturas que llegaron a conocerse bajo el nombre de Fearsome Critters. Estos que hemos visto son solo algunos, pero lo cierto es que las historias registran una gran variedad de seres insólitos que formaron parte del imaginario de los leñadores y pobladores de los bosques, más allá de que algunos relatos surgieran como bromas o simples exageraciones folclóricas. Lo cierto es que pudieron haber sido, en ciertos casos, auténticos registros de encuentros con animales desconocidos que habitaron en los vastos y oscuros bosques de los Estados Unidos, criaturas extrañas y aterradoras que con el tiempo quizá desaparecieron debido a la caza indiscriminada y la tala masiva de los bosques, o tal vez, aún hoy en día, puedan permanecer ocultas, esperando el momento de ser redescubiertas. Al final, lo inquietante de estas leyendas es que nos recuerdan que la frontera entre lo real y lo imposible no siempre es tan clara como creemos, y que en los rincones más apartados de la naturaleza podrían seguir respirando aquello que inspiró el miedo de generaciones enteras. Estos fueron solo algunos de los Fearsome Critters más extraños y aterradores. Si te gustaría una segunda parte, no olvides hacérmelo saber en los comentarios. ¿Crees que se trataba únicamente de leyendas creadas por los leñadores? ¿O podrían haber sido registros de encuentros con verdaderos monstruos que todavía acechan en la naturaleza? Dime qué opinas al respecto. No olvides dejarme tus teorías y comentarios. Al final del día eres tú
quien tiene la última palabra. En esta ocasión quiero enviar un saludo a los miembros del canal, a Cristian Nicolás Reyes Moreno, a Evil, a Nostromo, a Robson Mirachwar, a The Shadow, a Olos Enigma y Magia y a Oscar Herrera. Recuerda que tú también puedes unirte y apoyar mi trabajo obteniendo una suscripción al canal. Si quieres que hable de un tema en especial o quieres que te envíe saludos en los próximos videos, no olvides hacérmelo saber en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por ver este video. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para así no perderte el nuevo contenido cada semana. Nos vemos en el próximo video.